Hola. Bueno, vamos a analizar sintácticamente estas oraciones. Recuerden que siempre lo primero que hacemos coloco corchetes, donde empieza la oración, que empieza con mayúscula, y donde termina, que termina en un punto. Después busco el verbo. ¿Dónde está el verbo? No hay. Don Quijote y Sancho Panza. No tenemos verbo, no tenemos acción. Al no haber ningún verbo, la oración es unimembre, tiene un solo miembro. No la puedo dividir en sujeto y predicado. Entonces al final le coloco oración unimembre. Vamos a esta. Coloco corchetes, donde empieza la oración y donde termina. Hace mucho calor. Busco el verbo. ¿Cuál es el verbo? Hace. Hace. Es un verbo impersonal, porque ahora me pregunto, ¿quién hace? No hay nadie que haga. Por lo tanto, el verbo es impersonal. Cuando el verbo no tiene persona, como el verbo hacer o haber dentro de la oración es unimembre también, porque es un verbo impersonal, no tiene persona que lo realice. Vamos a esta. Coloco corchetes, donde empieza y termina la oración, busco el verbo es llueve. Llueve pasa lo mismo. ¿Quién llueve? ¿Hay alguien que puede llover? No, porque todos los verbos que se relacionan a factores climáticos o meteorológicos no tienen una persona que los haga. Llover, tronar, relampaguear, granizar, ¿sí? Por lo tanto, la oración es unimembre. Son verbos impersonales. Lo mismo nos va a pasar acá. Coloco corchetes. Tenemos verbo, oscureció. Oscureció muy pronto. Oscurecer pasa lo mismo. Oscurecer, amanecer, atardecer, ¿sí? Por lo tanto, no tienen persona que los haga. Son verbos impersonales. Hay verbos impersonales según cómo están en la oración, que sería hacer o haber. Y los verbos que tienen que ver con los factores climáticos, por ejemplo, llover, oscurecer, amanecer, granizar, ¿sí? Esta es una oración unimembre. Vamos a ver esta última, coloco corchetes, la vuelta de Don Quijote. Ninguna de estas palabras es un verbo. Tenemos artículo, tenemos sustantivo, preposición, sustantivo. Por lo tanto, la oración también es unimembre. Son unimembres, tienen un solo miembro. No las puedo separar en sujeto y predicado. Pero vamos a ver algo. Por ejemplo, si yo digo Don Quijote buscó a Sancho Panza. La cambio. Don Quijote buscó a Sancho Panza. Acá vamos a recordar las oraciones bimembres, ¿sí? Don Quijote buscó a Sancho Panza. Coloco corchetes. Buscó es el núcleo verbal, porque es un verbo, ¿sí? Entonces acá la voy a dividir. ¿Quién buscó a Sancho Panza? Buscó a Sancho Panza Don Quijote. Por lo tanto, este es el sujeto, porque es el sujeto que realiza la acción. Es expreso porque está escrito, ¿sí? Don Quijote es el núcleo. El núcleo siempre es un sustantivo. En este caso es el sustantivo que hizo la acción. Simple porque tengo un solo núcleo, porque podía haber tenido dos. Don Quijote y Rocinante buscaron a Sancho Panza. En ese caso tenía dos y era compuesto, ¿sí? Todo lo que me queda que tiene el verbo se llama predicado. Es el predicado verbal simple. Por lo tanto, esta oración tiene sujeto y tiene predicado. Entonces, la oración es bimembre. Bimembre significa dos miembros. Bi es un prefijo que se pone delante de una palabra y significa dos. Entonces, esta oración es bimembre, tiene dos miembros, sujeto y predicado. Por lo tanto, para obtener oraciones unimembres no tienen que tener verbo o el verbo ser impersonal.